Hola, bienvenidos plomovidentes como siempre a tu programa Plomo Parejo. Antes de empezar, quiero hacer una salvedad porque ayer me tocó ser el maestro de ceremonia en el acto centenario, el acto donde cumplía 100 años la verdadera aviación militar. Y digo la verdadera porque estos individuos que ahora están en el poder y estos oficiales o militantes del chavismo que están en la Fuerza Aérea, ahora dicen que el 27 de noviembre es el Día de la Fuerza Aérea. No, el Día de la Fuerza Aérea, el día que nació es el 10 de diciembre de 1920. Ayer hicimos un lucido acto donde participaron civiles, militares, retirados, autoridades de Estados Unidos, autoridades venezolanas, familiares de los oficiales de la Fuerza Aérea, y lógicamente mucho militar, defensor de la democracia. Ahí estaba un exministro de la defensa también. El que quiera ver ese acto se mete en YouTube, Fundación 10 de diciembre, y ahí va a ver todo el acto, cómo nos quedó lucido, un acto hecho por la web, online, pero nos quedó excelente porque el esfuerzo fue total. Lo que pasa es que una vez que termina el acto protocolar, bueno, lo que esperábamos, se infiltraron unos saboteadores, deben ser chavistas, que iban a sabotear el acto, y a lo mejor, no sé si eso lo corrigió la gente de la Fundación 10 de diciembre, no sale la parte del vuelo, el vuelo magistral centenario que harían nuestros pilotos, muchos retirados, muchos generales volando ahí, conmemorando los 100 años de existencia de nuestra Fuerza Aérea. Pero hoy es viernes y como siempre tenemos algo especial. Hoy es Happy Friday. ¿Qué nos tiene, Guanipa? Los dejo a ustedes con el licenciado Ricardo Guanipa. ¡Epa! Iván. Happy Friday, my brother. Happy Friday. Para ti y para todos los televidentes. Bueno, Iván, hoy vamos a comenzar primero dándote felicitaciones porque fue un nuevo aniversario de la Fuerza Aérea de Venezuela, la cual tú fuiste miembro de ese prestigioso componente de la Armada venezolana o de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Llegaste al grado de teniente coronel con extraordinarios y admirables méritos. Ayer vi un evento donde un grupo de oficiales retirados brindaron honores a este componente. Te felicito, tú fuiste parte de ello y nuevamente reitero mis felicitaciones hacia ti porque fuiste miembro de lo que yo pienso es el componente más importante de Venezuela o de cualquier fuerza armada como es la Fuerza Aérea. Desgraciadamente, Iván, los oficiales hoy activos de la Fuerza Aérea lo que dan es vergüenza. Esa Fuerza Aérea a la cual tú perteneciste la destruyeron después del 11 de abril del año 2002 cuando Chávez lo regresaron al poder tras un invento de los alacranes diciendo que el 11 de abril del 2002 había sido un golpe de Estado. Los alacranes hicieron una fuerte campaña y ya la historia la conocemos. El desgraciado de Hugo Chávez fue traído de vuelta 2 días después al Palacio de Miraflores y a partir de ese momento Chávez dijo: destruyo a las Fuerzas Armadas. Entre ellas, pues no se salva la Fuerza Aérea. Por eso te digo que esos parásitos que hoy componen la Fuerza Aérea en actividad, lo que dan es vergüenza. Bueno, prueba de ello fue cómo condecoraron a un drogadicto hace semanas, como Paul Guiman, ya no sé ni cómo se llama el marihuanero ese, y fue para vergüenza de la Fuerza Armada vestida o vestido con el uniforme nazis. Imagínate tú, un general de la Fuerza Aérea condecorando a un drogadicto uniformado de la Gestapo. Eso es una cachetada, una burla. Pero es que estos imbéciles son tan ratas, son tan ignorantes, porque lo que saben es delinquir, que ni notaron que este bandido drogadicto estaba uniformado de nazi. Ahora, ¿qué méritos puede tener ese rolitranco de marihuanero que no sea tomar drogas y cantar horrible como para que tenga una condecoración de la Fuerza Aérea de Venezuela? Esto es una demostración, Iván,
cómo la fuerza, no solo la Fuerza Aérea, todos los componentes son parte del problema en Venezuela y no son parte de la solución. Porque el militar activo de Venezuela hoy en día es el problema, no es parte, es el problema. Maduro es parte del problema, pero las Fuerzas Armadas son las que sostienen a esta cochinada del régimen. Y por eso te digo, veo con... primero me contenté por ustedes porque me hicieron recordar lo que era la gloriosa Fuerza Aérea de Venezuela en otrora. Y hoy es la letrina que se han convertido. Y esto te lo digo, Iván, con mucha responsabilidad, porque en Venezuela hace una semana vimos cómo, o 5 días, cómo se gestó un fraude electoral en la burda elección del Parlamento. Fíjate que te lo había dicho el viernes pasado, las calles de Venezuela iban a estar desiertas, los centros electorales iban a estar vacíos. No había que ser brujo ni pitonizo para prever lo que iba a ocurrir el domingo. Y así ocurrió, porque el venezolano está asqueado, y más cuando viene un Diosdado Cabello y te dice que el que no vote pasa hambre, viene Iris Varela mandando a meter presa a la gente, y vimos el desespero. Y eso ocurrió, y este es el mayor rechazo. Ahora bien, en Venezuela se está culpando que el fraude del CNE. El fraude no es del CNE, ni el fraude es de Maduro, ni de Diosdado Cabello, ni de Iris Varela. El fraude fueron de las Fuerzas Armadas Nacionales, porque eran los que estaban custodiando los centros de votación en el país. El Plan República sabía que no había gente y que habían votos pero no votantes. Y el gran problema que tiene Venezuela son los militares, porque ya basta de estar culpando, ¿cómo te digo?, a unos sectores. No basta, porque claro, que son unos bandidos, unos bandoleros, unos desgraciados, como toda esa gente del PSV y la gente del régimen, pero los responsables que estos desgraciados cometan estos desmanes son las Fuerzas Armadas Nacionales. Las Fuerzas Armadas de Venezuela tienen que gozar del repudio del país y tienen que asumir la responsabilidad de sus crímenes, de todas esas violaciones que cometen a diario en contra de la Constitución. Porque el problema se sustenta es con las Fuerzas Armadas Nacionales. Entonces tú ves que Diosdado Cabello dice un disparate como ese, de que el que no vote no come. Pero la culpa no es de Diosdado, la culpa es de las Fuerzas Armadas, de ese militar sinvergüenza, descarado, vagabundo, narcotraficante, guerrillero, comunista, desleal, traidor a la patria, que está al servicio de Cuba, de China, de Rusia, porque no tienen lo suficientemente testículos, porque son eunucos y sirven y están sirviendo es a obedecer el crimen organizado. Entonces, hasta que los venezolanos no nos alineemos en responsabilizar a las Fuerzas Armadas de Venezuela y buscar organizar un grupo y hacer un escrito para que a nivel internacional las Fuerzas Armadas de Venezuela sean reconocidas como una organización narcoterrorista. Porque eso es lo que hacen, el terror, y están jugando al terror en Venezuela. Entonces aquí vemos, Iván, cómo hay un desgaste de acusaciones en contra de los bandoleros del régimen, pero nunca se toma en cuenta la responsabilidad de las Fuerzas Armadas Nacionales. Y lo que está ocurriendo en Venezuela, mira, el tráfico de diamantes, el tráfico de droga, el tráfico de oro, la falta de alimentos, la falta de medicamentos, la inseguridad, la creación de grupos colectivos, todo esto es responsabilidad de las Fuerzas Armadas Nacionales, porque son ellos quienes compran el armamento de guerra y se los entregan a estos bandoleros en los barrios para que puedan sembrar el terror. Entonces, yo ya no voy a culpar más a Maduro de sus crímenes, porque Maduro es un títere de estos delincuentes del cartel de los soles y del crimen organizado que se han convertido en las Fuerzas Armadas de Venezuela. Entonces, ya yo no voy a culpar los desmanes de Iris Varela, como asesina en las cárceles a los detenidos, ni los abusos policiales torturando a los presos políticos. Los culpables son los militares, La falta de luz en el país es por culpa de las Fuerzas Armadas Nacionales, de esos ladrones.
La falta de agua en el país es por culpa de los ladrones de las Fuerzas Armadas. El desastre que hay en el Guri es por culpa de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Eso no es culpa de Maduro, ni culpa no los estoy exculpando. Esos parásitos sociales del régimen obedecen a las órdenes de estos narcotraficantes militares. Fíjate tú, ayer jueves fueron sancionados 3 nuevos militares por parte del Reino Unido. Y dice, en Venezuela, los apuntados por la decisión del Reino Unido de las sanciones son Rafael Bastardo, comandante del FAE, de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana. Él ocupó este cargo hasta el año 2019. Remigio Ceballos Hichazo, titular del CEOFAN, Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y Fabio Sabarce Pavón, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana. Estos 3 delincuentes, no solo son narcotraficantes, asesinos, extorsionadores, secuestradores, dirigen bandas de contrabando, dirigen bandas de sicariato, aliados a la guerrilla, terroristas de la FARC y el ELN, a grupos terroristas islámicos como Hamas y Hezbollah, sino que estas lacras que fueron sancionados son parte del problema. Y por eso las Fuerzas Armadas de Venezuela son parte del problema. Entonces, cuando nosotros dejemos de estar culpando al PSV, sino al verdadero problema, al cáncer de la democracia de Venezuela, que son las Fuerzas Armadas Nacionales y todos los militares, todos, porque todo, yo te voy a hablar contrario a lo que es vamos a decir, la ley Miranda, que se presume que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero es que el caso de las Fuerzas Armadas están tan corrompidas que todo militar venezolano es culpable hasta que demuestre su inocencia. Ellos son los culpables de 22 años de dictadura que hemos estado viviendo en el país. Cómo los humillan. Tú ves a un general que parece un capo de la droga, echa gasolina cuando le da la gana, le da salvoconductos a amigos, a prostitutas, a queridas, a narcotraficantes, a bandoleros, para que echen gasolina. Mientras el pueblo, que es el que sostiene con sus impuestos a esta cuerda de narcotraficantes inútiles que son los militares venezolanos, viven una vida privilegiada y el país se está arruinando, se está destruyendo por culpa de estos desgraciados. Perdón, Iván, que me moleste, pero de verdad, ayer cuando vi el bochornoso acto de aniversario de la Fuerza Aérea, lo que me dio fue rencor ver a estos desgraciados como siguen chuleándose al pueblo de Venezuela. Porque si hay algo que tiene el militar de hoy, que es un chulo, un narcotraficante, un tramposo, un delincuente, un contrabandista, una lacra. Lo que menos sabe es de integridad moral, de integridad ciudadana, porque son unas lacras. Y con esto me despido, Iván. Un fuerte abrazo con ese dolor que me da ver a lo que estas ratas convirtieron a las Fuerzas Armadas de Venezuela. Cobarde, eunuca. Feliz fin de semana, hermano.